Sobre el parcial, me corrigió un documento que no corresponde al parcial. Quería saber si me voy el sábado, digamos, al recuperatorio o hay posibilidad de mandarle el parcial. Si estás desaprobada, vas al recuperatorio el sábado. Eso del documento, mándale a preguntar al profesor Coria. Uno ha corregido de acuerdo a los grupos que ha tomado y que estaban en el grupo. Sí, le he mandado al profe Coria y me dijo que usted tenía que hablarle porque usted me corrigió el documento. Ah, yo he corregido el documento. ¿En dónde corregí el documento? ¿De qué grupo eras vos? El grupo 1 del profesorado de matemática. Ah, del profesorado, espérate. Espera un ratito, voy a salir de aquí. Ah, Claudia. ¿Qué apellido? Luna Abregu, Rita. Yo sí hice el parcial ese día, nada más que me equivoqué de documento y envié otro de otra asignatura. Mira, yo no he corregido nada. Yo aquí tengo 43.795.337. Sí, profe. Entonces, ¿y ese no es? Sí, ese es mi documento. Y bueno, ¿y de dónde ha salido que he corregido yo? Que me aparece en el Q su apellido Simonetti y no sé si, no recuerdo si decía María Mercedes Simonetti. Sí, si aparece Simonetti soy yo, pero yo en el CUP no he corregido nada. No sé, ya me voy a fijar. Lo que menos hago es controlar documentos, chicos. Disculpen. Buen día, profe. Buen día.
Ahí está. 8. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hacemos un repaso cuando una función es continua en un ejercicio en un punto. Tenía que cumplir 3 condiciones: que x sub 0 pertenezca al dominio, o sea que exista f de x sub 0. Segundo, existe y es finito el límite de f en x sub 0. Y la tercera condición, que el límite de f en x sub 0 es igual a f de x sub 0. Esas son las 3 condiciones que había que cumplir para que una función sea continua en un punto. Tenemos el siguiente ejemplo: f de x igual x al cuadrado menos 1 para x menor que menos 1. 2x menos 3 para x mayor o igual que menos 1 menor que 2. Y 1 para x mayor que 2. Esto sería el dominio de mi función. El dominio de f van a ser, no está incluido el punto 2. O sea, va a ser todos los reales menos el 2. La gráfica. Vamos a hacerla aquí. Entonces yo tengo, primero, para los menores que menos 1, tengo que graficar la parábola. O sea, ahí digamos. Como no lo toma menos 1, entonces es abierto. Luego tengo que hacer la recta entre menos 1 y 2. Reemplazo x por menos 1, me queda menos 5 para ver la forma de la función. 4, 5, menos 5. Y para 2 es 4 menos 3, 1. Para 2. Menos 3, o sea, para menos 1 es menos 5. O sea, va a ser esta recta. 1, 2, parte nada, ahí, está. ¿Lo toma menos 1? Sí, entonces es cerrado. ¿Lo toma 2? No, entonces aquí tengo abierto. Y luego, para los x mayores que 2, tengo la función constante 1. Como no lo toma al 2, entonces lo dejamos abierto. Entonces, el análisis, vamos a analizar en x igual a menos 1,
y X es igual a 2. Como vemos, aquí hay un salto. Al haber un salto, hay una discontinuidad esencial, que eso lo vamos a probar con el análisis. Entonces, primero comienzo con -1. Aquí tendría que haber una forma de que dejar entrar. Primera condición, el -1 pertenece al dominio de la función. Sí, lo tengo aquí para hacer el igual. O sea que existe f de -1. La imagen para x igual a -1 es -5. Segunda condición. Existe y es... bueno, sí, se cumple la primera. Existe y es finito el límite de f en -1. Para valores menores que -1 tendría la parábola. Valores mayores que -1 tengo la función lineal. Son dos funciones distintas, entonces hay que tomar límites laterales. Ahí está. El límite. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? Sí, espérate. No por izquierda. Estoy analizando en -1 el límite. O sea, cuando tiende a -1 por izquierda, yo tengo mi f en la parábola. O sea, valores menores que -1. O sea, mi f va a ser x cuadrado menos 1. Para valores mayores que -1, o sea, cuando tiendo por derecha, entonces yo tengo la función lineal. O sea, mi f va a ser 2x menos 3. Si esto es igual al límite, mi f para x tendiendo a -1 por izquierda es x al cuadrado menos 1 para x tendiendo a -1 por izquierda. Me va a quedar 1 menos 1, 0. El límite de f de x, cuando x tiende a -1 por derecha, si es por derecha, o sea, valores mayores que -1, mi f es la función lineal. O sea, en vez de f, pongo la función lineal. 2x menos 3 para x tendiendo a -1 por derecha. Entonces va a ser -2, menos 3, menos 5. Como los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite de f en -1. Por lo tanto, no se me cumple la segunda condición. O sea, f no es continua en x igual a -1. F presenta, al no cumplirse la segunda condición, yo sé que hay una discontinuidad esencial. F presenta una discontinuidad esencial. Ahora analizo en x igual a 2.
Para x igual a 2, primera condición, 2 pertenece al dominio de f. Como vemos aquí, x menor que 2, x mayor que 2, en ningún caso nos dicen que sea igual a 2. O sea que el 2 no está en mi dominio. Aparte, ya he puesto aquí que el dominio son los reales menos el 2. O sea, f no es continua en x igual a 2. Sí o sí, ustedes tienen que ver si se cumple o no la segunda condición. Que me dice, existe y es finito el límite de f en 2, igual que en el otro caso, que para x igual a menos 1, para menores que 2 tengo la función lineal, mayores que 2 la función constante. Entonces hay que tomar límites laterales. Entonces, el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por izquierda, 2 por izquierda serían, por este lado, los menores que 2, que tengo la función lineal. O sea, el límite de 2x menos 3 para x tendiendo a 2 por izquierda. O sea que me va a quedar, si es por izquierda, ¿cuánto me queda ese límite? Este límite me queda 1. Luego, tomo por derecha el límite de 2x menos 3 para x tendiendo a 2 por derecha. 4 menos 3 es 1 también. Entonces, no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Si es por derecha, ¿qué función sería? X menos 3. Muy bien, ¿qué función sería si es por derecha? Mi f, ¿por qué la reemplazo? Función lineal, profe. Si es por derecha, o sea, por este lado. Por la constante. La función constante, que es 1. El límite de una constante sabemos que es la constante. Como los límites laterales son iguales, entonces existe el límite de f en 2. La función no es continua, pero se verifica la segunda condición. Entonces decimos que f presenta una discontinuidad evitable. Al ser evitable, al ser discontinua evitable, se redefine la función. Y si yo redefino a la función, a la f yo la llamo f asterisco. ¿Y dónde estaba el problema de la discontinuidad en 2? Que aquí esto tiene que ser cubierto, o sea, para que sea rellenado este agujerito, entonces el 2 tiene que ser incorporado a nuestro dominio, para que tenga esto. ¿Y cómo entonces en la función la defino a la misma función y lo incorporo al 2? Ese 2 lo puedo incorporar aquí o aquí. Supongamos que lo incorpore aquí. Y esta sería función redefinida.
Ayer han comenzado con los ejercicios de continuidad. No, profe, hoy comenzamos. Va por lo menos el profesorado. ¿Y los de ingeniería? Nosotros sí, profe. Bien. Oye, ¿a qué hora tenemos práctica? No sé bien. ¿Y vos de qué Hoy carrera tenemos- son dos? De licenciatura en matemáticas. Entonces, ¿y cómo no sabe a qué hora tienes práctica? A las 2 de la tarde tenemos lo del profesorado y licenciatura. A las 2 de la tarde, bueno, gracias. No, porque ha cambiado. ¿Por qué? Sí, porque el lunes no tuvimos la práctica a la tarde, entonces la pasaron para hoy. Eso no sabía. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué no han tenido clase? Escúchenme, yo el jueves, ya les he dicho a los chicos de informática ayer, el jueves para los que han desaprobado el parcial, tanto de todas las carreras, ingeniería, matemática, informática, voy a hacer una clase de repaso a las 7:30 con el link, con cualquiera de los links. Estamos esperando que avancemos en teoría para que podamos hacer los ejercicios. Escúchame, tienes toda una guía, un montón de ejercicios para hacer de continuidad. Por favor. Y no queda nada, entonces tendría que haber avanzado él. Bueno, borro el pizarrón. El jueves lo del profesorado no nos vamos a poder conectar para la clase esa por el tema de que tenemos parcial. ¿De qué? El jueves tenemos 2 parciales, profe, de álgebra 1 y de matemática discreta. No pueden, escúchenme chicos, no pueden, según una resolución, no pueden tener 2 parciales el mismo día. Sí, eso es lo más planteado y del ayudante de álgebra, que él va a ser quien tome el parcial también, nos había dicho que sí se puede, que sí se podía. No hay una resolución. Bueno, profe, gracias, ahora se lo vamos a plantear. Bueno, entonces los de matemática pidan a alguien si conocen de ingeniería o de dónde, porque no tengo otro día para dar el repaso. Bueno, habíamos quedado en continuidad. ¿En qué horario sería la consulta? ¿Cómo dices? ¿En qué horario sería la consulta del jueves? El repaso va a ser a las 7:30 de la tarde. Bien. Muchísimas gracias. De nada. La continuidad en un conjunto. Hemos dicho que F es continua en un conjunto A igual al cerrado B si es continua en cada punto del abierto y además continua a la derecha de A y a la izquierda de B. Bueno, existen algunos teoremas respecto a continuidad en un conjunto. Uno es el teorema de Bolzano. Sí. Sí, que dice, si F
es una función continua en el cerrado AB. Muy bien. Y f de A y f de A por f de B es menor que 0, entonces existe al menos un punto C interior al intervalo cerrado AB. Al decir interior al intervalo cerrado, es lo mismo que yo diga que C pertenece al abierto AB. Tal que f de C sea igual a 0. Por ejemplo, tengo esta función. Tengo A. Aquí tengo B. Esto va a ser f de A f de B. Al pasar de f de A hasta f de B, y son de distinto signo, entonces aquí va a existir este punto C, donde su imagen va a ser igual a 0. Ahí está, perdón, en la función f. ¿Les dicto? Perdón, ¿han terminado? No, profe, espera un ratito. Bueno. Bueno, copia. La condición f de A por f de B menor que 0 significa que la función toma valores de signos opuestos en los extremos del intervalo
cerrado a B. Del intervalo. Cerrado a B. Gracias. Abajo. Geométricamente. Ahora vamos a la interpretación geométrica. Los de matemática posiblemente en práctica hagan la demostración de este teorema. A lo de ingeniería es el enunciado, el gráfico y la interpretación geométrica nada más. Bueno, geométricamente, si una función continua en un intervalo toma valores de signos opuestos en los extremos del mismo, coma, en el interior de dicho intervalo, hay al menos un punto para el cual el valor de la función es 0. Pero no hay problemas aquí en la cosa coparcial. Bueno, hay una profesora de que no está incorporada al CUP, entonces me mandan a decir, por lo tanto, no puede entrar ella al CUP en la parte de análisis matemático. Bueno, vuelvo a repetir lo que les he dictado. Disculpe. Si una función continua en un intervalo cerrado, hasta ahí en dictado que han coescrito, toma valores de signos opuestos
en los extremos del mismo, coma, en el interior de dicho intervalo, hay al menos un punto para el cual el valor de la función es 0. Ahora veamos otro teorema. Teorema del valor intermedio. Que lo pongo TBI. Escribo, sea F una función continua en un intervalo cerrado. Buen día. Buen día. Punto. ¿Quién está saludando recién? En un intervalo cerrado AB. Si F de A es menor que F de B, o puede ser que la imagen de A sea mayor que la imagen de B. Se escoge y se escoge un punto K, de modo que K está comprendido entre estos valores. De modo que F de A sea menor que K, menor que F de B, o F de A mayor que K, mayor que F de B. Entonces, existe al menos un C perteneciente al abierto a B, tal que F de C sea igual a K. Supongamos que tenga esta función X A F de A B F de B. Tomo un K que está comprendido entre F de A y F de B. Dado ese K, va a existir este C, tal que su imagen sea igual a K.
Bueno. Les dicto ahora la interpretación geométrica. El TBI, o sea, aquí está arriba puesto quién es TBI, teorema del valor intermedio, dice que si una función f es continua en el cerrado AB y f de A distinto de f de B, entonces dicha función toma por lo menos cada uno de los valores K comprendidos entre f de A y f de B. Punto. Los valores de una función continua en un intervalo cerrado no pueden pasar de uno a otro sin hacerlo por todos los intermedios. O sea, yo tengo esta función continua que me dice yo no puedo pasar de f de A a f de B. Para pasar de f de A a f de B, tengo que pasar por todos los valores comprendidos entre ellos. Veamos un ejemplo. Me dice, verificar el teorema del valor intermedio. F de X igual a 3X al cuadrado menos 2X más 3 en el cerrado menos 1, 2. Menos 1, 3 para K igual a 2. Si tengo que verificar el teorema del valor intermedio, ¿qué es lo que tengo que ver si se cumple? Que la función sea continua. Que f de A se verifica sea menor o bien puede ser mayor. Y que K es un valor comprendido entre f de A y f de B.
Entonces, vean, f es una función polinómica. Yo les supe decir que la función constante exponencial, la circular, seno, coseno, la identidad, la potencial, la polinómica, la racional, son funciones continuas en su respectivo dominio. F, en este caso, es una función polinómica. Entonces, es continua. No. Segundo, tengo que calcular f de A y f de B. A es menos 1 y B es 3. F de A, que sería la imagen para X igual a menos 1, va a ser igual a 3 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 más 3. O sea, en mi función reemplazo X por menos 1. Entonces me queda 3 más 2 más, que no menos y menos más 3. 5 más 3, 8. F de B, que B es 3, reemplazo en mi función X por 3. Controlen mis cálculos. 3 por 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 3. Esto es al cuadrado, ¿sí? Menos y menos más. Entonces, me va a quedar 9 por 3, 27, menos 2 por 3, 6, más 3. Tendría que haber hecho 27 más 3, 30. 30 menos 6, 24. 24. Bien. En este caso, f de A, que es igual a 8, es menor que f de B, que es igual a 24. Entonces, ahora tengo que ver si se cumple esta otra desigualdad, que K tiene que estar comprendido entre esos valores. O sea, que 8 no es menor que el K, menor entonces que 24. Si no se verifica, entonces no se verifica el teorema. A ver, este no es dato ayer. Esperen. Es X, 3X cuadrado. No sé de dónde he sacado ese. Con razón. Bueno, ahora pongo otra función.
Se hallamos B. Es 3, no nada de 3. ¿De dónde he copiado? No sé. X al cubo menos 2x al cuadrado más 3. Este es otro ejemplo. K igual a 2. ¿Sobre qué intervalo, profe? Sobre el mismo. Es que lo había copiado mal, no sé de dónde he sacado esta función. Primera condición se verifica porque es polinómica. Segunda condición, me va a quedar menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 3. Me queda menos 1, menos 2, más 3, igual a 0. F de B es 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado más 3. Aquí sí. 3 al cubo es 27 menos 18 más 3. 30 menos 18. 12, gracias. Entonces, si yo tomo K igual a 2, tengo que F de A es igual a 0, menor que K igual a 2. Y esto es menor que F de B igual a 12. Se verifica la desigualdad. Entonces sí puedo continuar con el teorema que existe un C perteneciente al abierto tal que F de C sea igual a 2. F de C reemplazo en nuestra función X por C. C al cubo menos 2C cuadrado más 3 igual a 2. Tengo que encontrar ahora, verificadas las hipótesis del teorema, tengo que ver qué valores de C están dentro del intervalo menos 1, 3. O sea, C cubo menos 2C al cuadrado, 3 menos 2 es 1, igual a 0. Encontramos las raíces. Me queda 1, a ver, 1, siempre uno empieza con 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0. O sea, una raíz es 1. Continúo aquí. O sea, un C1 es igual a 1. Luego esto lo puedo expresar como C cuadrado menos C menos 1 igual a 0. Aplico la fórmula 1 más menos raíz de 1 más 4 por 1, 4 sobre 2. 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Raíz de 5 es 2,4. 2,2, gracias. Entonces, 1 más 2,2
es 3,2. Sobre 2, 1,6. 1 menos 2,2 es 1,2. Controle, menos. Sobre 2 es menos 0,6. Entonces, yo tengo un C sub 1 igual a 1, un C sub 2 igual a 1,6 y un C sub 3 menos 0,6. Entonces, tienen que estar dentro del intervalo menos 1, 3. O sea que este valor está dentro del intervalo menos 1, 3. Este valor también está en el intervalo. O sea, estos 3 valores de C verifican el teorema. Terminen de copiar. ¿Ustedes, alguien de aquí va al recuperatorio? Sí, profe. Sí, profe. Ay, chicos. ¿El resto? No, yo aprobé, profe. Ah, muy bien. Yo también aprobé. Montenegro. Hoy estás callado, Montenegro. Muy bien. ¿Han terminado? Ahí les dicto el teorema. Es teorema de Weierstrass. W, E, I, R, E, I, E, R, S, tras. Si F es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces F tiene máximo y mínimo absoluto. O sea, gráficamente, supongamos que obtenga esta, ahí, esta función continua en el cerrado AB.
Después entramos en detalle. Aquí tengo el mínimo absoluto, que es el menor valor que toma la función. Y aquí tengo el máximo absoluto, que es el mayor valor que toma la función. Bueno, continúo. Sea J un intervalo que puede o no ser acotado. F de J designa el recorrido de la función f restringida al intervalo J. Teorema, este no tiene nombre. Si f es una función continua en un intervalo J, entonces el conjunto f de J es un intervalo. Tengo esta función f aquí tengo J y esto es f de J y esta es la función f. Otro teorema. Sea f una función estrictamente creciente, estrictamente entre paréntesis, decreciente y continua
en un conjunto J. Entonces, el conjunto F a la menos 1 es una función estrictamente creciente, estrictamente decreciente y continua en f de j. Tengo la función f. ¿Puedes repetir exactamente? Entonces el conjunto f a la menos 1 es una función estrictamente creciente, entre paréntesis, estrictamente decreciente, y continua en f de j. Tengo la función j, que es una función estrictamente creciente. Para la inversa, se traza la función identidad y se marca los simétricos. Esto es f de j. Esta sería entonces la función f a la menos 1. F de j. Bueno, ahora comenzamos un tema nuevo. ¿Puedo borrar todo el pizarrón? Sí, profe. Ay, qué lindo. Pongan el título. Profe, esto ya corresponde a la unidad 3, ¿verdad? Esto corresponde a la unidad 13. ¿Cómo hemos avanzado? No vamos a atrasar, así que no digas nada.
Esta la tendría que haber dado, porque aquí os llevo las fechas, en la última semana de mayo o primera semana de junio. Pero como vamos atrasado, hemos empezado tarde, por eso digo estamos bien. Bueno, comienzo. La noción de derivada se origina en el problema de encontrar la recta tangente a la gráfica de una función en un punto de la misma. Supongamos esta función f R toma. Copien, ¿no? Dicto. Si definimos la tangente a la gráfica de una función como una recta que tiene un solo punto en común con dicha gráfica, ¿De una función, profe? como una recta que tiene un solo punto en común con dicha gráfica, la recta R de Rosa no sería tangente. Pero sí
La recta S y T, ya lo tienen marcado. Bueno. Comienzo. Sea F una. Esto traten de confiar porque no hay apuntes como hay de límite, continuidad. De esto no hay. Sea F una función escalar y X sub 0 un punto que pertenezca al dominio de F. Para cada H distinto de 0, H se llama incremento de X sub 0. Los que están haciendo física en este momento, eso lo denotan con delta de X sub 0. Entonces, para cada H distinto de 0, tal que X sub 0 más H pertenece al dominio de la función, voy haciendo el gráfico. Tengo un punto X sub 0, su imagen, que es F de X sub 0, considero un incremento del punto H, o sea que esto es H, y este va a ser X sub 0 más H, este es F de X sub 0 más H. Este punto lo llamo P, de coordenadas X sub 0, F de X sub 0, y a este punto lo llamo Q, de coordenadas X sub 0 más H, F de X sub 0 más H. Se considera el número F de X sub 0 más H menos F de X sub 0. O sea, sería este pedazo, que es el mismo que este. O sea, esto es F de X sub 0 más H menos F de X sub 0. Este es H. Se considera ese número llamado incremento del valor de F en X sub 0 respecto a H. Y se denota F de X sub 0 más H
menos f de x sub 0. Con el triangulito ese denoto incremento del valor de f en x sub 0 respecto a h. Profe, ¿puede dictar de nuevo? Aquí está escrito f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, llamado incremento del valor de f en x sub 0 respecto a h. Coma. Se denota, aquí está puesto. Se considera la recta secante S que une P con Q. Este es ese. La pendiente de la recta secante, que la simbolizo con M sub S, es el cociente incremental. ¿Ven? O sea, la pendiente de la recta secante es igual a esto, o sea, a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. O sea, si aquí tengo un ángulo alfa, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto igual, el numerador lo simbolizo como incremento de f en x sub 0 respecto a h sobre h. Y esto se denomina cociente incremental. Ya vengo, ¿no? Espera, me he acordado de algo de gol. ¿Han terminado de escribir eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ay, qué bien. Ahora miren pizarrón. Yo al H lo tomo cada vez más chico, tomando distintas posiciones aquí. O sea que mi H va a tender a 0. Entonces yo, si subo, supongamos,
voy a tener distintos puntos Q. Este punto Q se va moviendo sobre la gráfica de F. Entonces, por cada punto, trazo la recta secante. Y va a llegar un momento, o sea, el punto P fijo, el que es móvil es el Q, que se mueve sobre la gráfica. Vamos a tener una sucesión de rectas secantes. Y esas rectas secantes van a tender a una recta límite tau tangente a la gráfica de F en el punto P. O sea, el punto Q se mueve. Tenemos una sucesión de rectas secantes. Hasta llega un momento que esas rectas secantes se transforman en una recta tangente a la gráfica de F en el punto P. Entonces, les dicto, porque aquí no tengo mucho espacio. Hagan estas rectas secantes. A medida que tomamos H cada vez más pequeño, coma, el punto Q se mueve sobre la gráfica de F acercándose a P. Punto. La tangente a la gráfica de F en el punto P, pongan ustedes tau, esa letra, para que sepan que esa es una recta tangente. Parece ser el límite de la recta secante cuando H tiende a 0. Punto y aparte. Entonces, todas esas rectas secantes tienden a una recta límite en el punto tangente en el punto P. Entonces, ¿qué va a pasar con esta expresión? Con el cociente incremental. Entonces, cuando H tiende a 0, la pendiente de la recta secante va a tender a la pendiente de la recta tangente. Entonces, pero como no conocemos límite de rectas,
consideramos el límite de sus pendientes. Por eso, cuando h tiende a 0, el límite de las pendientes de las rectas secantes van a tender a la pendiente de la recta tangente. O sea, el límite cuando h tiende a 0 de m sub s me va a dar la pendiente de la recta tangente. Bueno, ya vengo, me voy a mojar el trapo para borrar bien el pizarrón. Ya ven. Borro todo. Esta es la parte más linda del análisis. Título. Ahora no me encuentro mi trapito. Ya. Eso porque me lo toca. Función derivable en un punto. Punto. Recta tangente. Sea f una función escalar
X sub 0 un punto del dominio de F, H un número. Siempre tienen que poner ustedes al definir derivada que H tiene que ser distinto de 0, tal que X sub 0 más H pertenece al dominio de F. Se dice que F es derivable o diferenciable en X sub 0 si existe y es finito el límite de la pendiente de la recta secante, o sea, el límite de ese cociente incremental, el límite de F de X sub 0 más H menos F de X sub 0 sobre H cuando H tiende a 0, o sea, el límite del incremento de F en X sub 0 respecto a H sobre H cuando H tiende a 0. Y se denota F' de X sub 0, o sea, el límite de ese cociente incremental se denota esto, que eso es la derivada. Cero. Recuerden siempre cómo se define el incremento de F. Aquí no se denota y se escribe. Y esto se denomina, se lee derivada de F en el punto X sub 0. Ahora yo les pregunto a ustedes, si esto es la pendiente de la recta secante, este cociente incremental, al tomar el límite